Siguiente punto, que es parte también del debate. Se trata de una propuesta que fue planteada por la legisladora María Paula Villacrés. 3. Conocer el informe para la aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas. Señor secretario, por favor, dé lectura al memorando número AN-CRIM-2025-0529M y del informe en su parte resolutiva. El informe íntegro remitido por la comisión será parte del acta de la presente sesión. Con su autorización, señora presidenta, doy lectura del memorando y el informe. Memorando número AN-CRIM-2025-0529-M de 10 de diciembre de 2025. Asunto: remisión del informe para la aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas, Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. De mi consideración, con un cordial saludo me dirijo a usted para manifestar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en concordancia con el artículo 23 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, adjunto al presente el informe para la aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas, a fin de que se continúe con el tratamiento correspondiente conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. Con sentimientos de distinguida consideración hacia su autoridad, me suscribo atentamente, Magíster Lucía Lisbeth Jaramillo Zurita, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. De igual manera, señora presidenta, me permito dar lectura a la parte concluyente y resolutiva del informe para la aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas. Conclusión. Del análisis del Tratado sobre el Comercio de Armas y de los dos dictámenes emitidos por la Corte Constitucional y del análisis realizado por esta comisión, se desprenden las siguientes conclusiones. Primero, el TCA constituye un instrumento jurídico internacional para regular las transferencias de armas convencionales. Su contenido aporta un marco técnico para fortalecer los controles estatales sobre exportaciones, importaciones, tránsito, transbordo y corretaje de armas a nivel global y nacional. Su finalidad es prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas y evitar su desvío hacia actividades criminales. 2. Los dictámenes número 5-25-TI/25 de 2 de octubre y 7 de noviembre de 2025, emitidos por la Corte Constitucional, establecen dos aspectos esenciales y el tratado requiere aprobación legislativa al encontrarse dentro del supuesto del artículo 419, numeral 3 de la Constitución, y 2, su contenido es armónico con el texto constitucional. 3. Los compromisos que el Estado asumiría mediante la adhesión al tratado son coherentes con la necesidad actual del Ecuador de modernizar su marco institucional y normativo para combatir de manera más eficiente el tráfico ilícito de armas y evitar su desvío hacia actividades criminales. 4. El tratado no genera restricciones económicas, no implica compromisos comerciales, no otorga competencias a organismos supranacionales ni vulnera las normas constitucionales sobre protección del patrimonio natural o soberanía. Tampoco establece obligaciones que afecten negativamente la política económica nacional ni condicionamientos externos de carácter financiero o comercial. 5. La adhesión al tratado permitiría al Ecuador acceder a mecanismos de cooperación internacional, asistencia técnica, fortalecimiento institucional y mejores prácticas en materia de control de armas, lo cual es especialmente relevante en el contexto de la lucha contra el crimen organizado transnacional que afecta actualmente al país. 6. Se concluye que el Tratado sobre el Comercio de Armas es compatible con la Constitución, se ajusta al interés nacional y constituye un instrumento que fortalecerá la capacidad del Estado para enfrentar la violencia armada y la criminalidad organizada. 10. Recomendación. Con base en los antecedentes revisados en los dictámenes emitidos por la Corte Constitucional y en el análisis realizado por esta comisión, se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional autorizar la adhesión de la República del Ecuador al Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución A/Res/67/234/B. Asambleísta ponente. El asambleísta ponente será el asambleísta Edwin Estuardo Jarín Rivadeneira. Hasta aquí la lectura de lo dispuesto, señora presidenta. Estamos en el tercer punto del orden del día, el informe para la aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas. Se otorga el uso de la palabra al asambleísta Edwin Jarrín, a quien escuchamos en este momento. Muchas gracias, compañera presidenta, compañeros legisladores. Quiero expresar la alegría
que el día de hoy hemos tenido en homenajear al migrante ecuatoriano. Quiero mandar un abrazo también de mi parte a los migrantes amazónicos, fundamentalmente a mis primos, a mis parientes, a mis hermanos de Morona, Santiago, residentes en el exterior, en España, en Estados Unidos y otros países. Asimismo, quiero aprovechar para expresar la alegría que hemos tenido en mi provincia cuando el día de ayer, por fin, se entregara el expediente final para la creación de la Universidad Pública en Morona, Santiago. Eso, sin duda alguna, es un contento que tenemos los moronenses santiaguenses, que por derecho también merecemos una universidad estatal. En lo que respecta a este tratado sobre el comercio de armas, compañeros legisladores, es uno de los instrumentos más sobresalientes que ha emitido las Naciones Unidas, precisamente para controlar el tráfico ilícito, el tráfico inmisericordia de armas en el Ecuador. Este tratado del comercio de armas ya fue aprobado por las Naciones Unidas en el año 2013. Lamentablemente, los mandatarios ecuatorianos que hemos tenido no han pedido de que el Ecuador sea parte del mismo. Ha sido el presidente de los ecuatorianos de hoy, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que en el año 2023 mismo ha solicitado a la Corte Constitucional que dé un pronunciamiento al respecto, conforme al artículo 419, numeral 3 de la Constitución. Y ha sido la Corte Constitucional que ha analizado este particular y ha dicho, es procedente, pero tiene que ser aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es así como ha llegado a la Comisión de Asuntos Internacionales y Movilidad Humana, de la cual soy parte, y 9 de los 9 legisladores de esa comisión presentes hemos, luego de un análisis técnico con nuestros asesores y en base al debate de los compañeros legisladores, hemos considerado por unanimidad presentar al Pleno este informe, que en la parte sustancial el valor jurídico radica en que no va a interferir en la regulación interna sobre porte, tenencia o uso de armas dentro del Ecuador. En lo sustancial, este tratado del comercio de armas introduce estándares internacionales que obligan a los Estados partes a modernizar sus sistemas de control y supervisión del comercio de armas. El tratado exige la creación de un sistema nacional de control que integre procedimientos claros para autorizar operaciones de exportaciones e importación, mantener una lista nacional de control alineada con Naciones Unidas y designar autoridades nacionales encargadas de la aplicación del tratado. Esto implica avanzar hacia una administración más técnica, centralizada y efectiva de la información relacionada con transferencias de armamento. Uno de los ejes más sólidos de este tratado comercial de armas es la obligatoriedad de realizar evaluaciones de riesgo antes de autorizar cualquier transferencia internacional. El Ecuador se compromete a mantener registros de sus exportaciones o importaciones por al menos 10 años. Este requisito fortalece investigaciones futuras, permite rastrear armas desviadas y facilita la cooperación internacional en casos de tráfico ilícito. Finalmente, esto coloca al Ecuador en una mejor posición para modernizar sistemas informáticos, fortalecer bases de datos y mejorar sus controles de aduana y capacitar a personal especializado en perfiles de riesgo. Lo que los ecuatorianos queremos es de que cualquier empresario, cualquier exportador de armas no pueda hacer transferencias inmisericordias para importar armas de grueso calibre que hoy por hoy está en manos de la narcodelincuencia, en manos de la criminalidad.
que el Estado, por intermedio de personales honestos, tenga la capacidad de controlar estas transferencias y que esos armamentos que ingresen a nuestro país sean para actividades lícitas y no sean para actividades ilícitas. Estamos cansados de que aquí en el Ecuador la delincuencia tenga armas incluso de más grueso calibre que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es hora de que este tratado, por unanimidad, sin importar las tendencias políticas de esta Asamblea, lo aprobemos. Por ello, compañera presidenta, por todo lo expuesto en atribuciones constitucionales y legales que nos asisten a los asambleístas, de conformidad con lo establecido en el artículo 419 de la Constitución de la República, mociono que el Pleno de la Asamblea Nacional se sirva a someter a votación y aprobar el informe para la aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas, por tratarse de un instrumento compatible con nuestra Carta Magna de la República y por beneficiar los intereses colectivos del pueblo ecuatoriano. Mi palabra la devuelvo, compañera presidenta. Muchas gracias, compañeros legisladores. Escuchamos ahí la intervención del asambleísta Edwin Jarrín, quien explicó el contenido de este tratado y dijo que todo se va a respetar. También llamó a aprobar en el Pleno del Parlamento este tratado sobre el comercio de armas. La siguiente intervención podemos observar el asambleísta José Nango ya se prepara para intervenir en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Tercer punto del orden del día de la sesión número 58, cuando los legisladores y legisladoras resolverán respecto al